Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, Registro 00043. Dirección: Población O'Higgins, Pasaje Ovalle número 741, La Calera. Pastor Gobernante: Luis Maldonado Olivares. El rapto o arrebatamiento es uno de los sucesos más esperados por los creyentes, pero uno de los más ridículos para aquellos que no creen. Sin embargo, es un suceso o acontecimiento que sucederá porque así está escrito. Pero aquellos que no creen en aquel tiempo se lamentarán, buscarán a sus padres, madres, hermanos o amigos que le hayan hablado de este suceso, y en aquel momento se darán cuenta que es imposible negar la existencia de un Dios vivo. Es por eso que en aquel momento, dice la palabra, será el lloro y el crujir de dientes. Buscarán a sus padres, a sus esposas, a sus madres, a sus hijos o a sus seres amados, pero en aquel momento, desesperada, triste y sofocantemente gritarán, desesperados, y dirán: ¿dónde están?
Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar, hermanos míos, una vez más, un sábado más, haciendo este programa Cristo Vive, pudiendo predicar de la palabra del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es el hermano Carlos Santander, junto a nuestro hermano Juan Santander, quien también dará la bienvenida. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Persona que oye, es una bendición estar en estas pantallas hablando de nuestro Señor. Amén. Mi nombre es Juan Carlos Santander. Pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de La Calera. Dios les bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén. Bueno, amados hermanos, saludamos nosotros a nuestro hermano Gonzalo, quien está en los controles, que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere en todo lo necesario. Amén. Como ustedes podían ver, el tema de inicio o el título que está en pantalla, ¿dónde están? Refiriéndose al día glorioso en que el Señor Jesucristo raptará, llevará o arrebatará a su iglesia. Amén. Con respecto a eso, hermanos, tenemos una lectura bíblica que se encuentra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 10, y le daremos lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Por la lectura de la palabra, hermano Juan, glorificamos el nombre del Señor. ¿Le parece? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, hermanos míos, la palabra del Señor nos habla acerca del gran día, el bendito día del Señor. Amén. En el que Él, como explicaba nuestro hermano Juan Carlos, tomará su iglesia y la sacará de esta tierra para luego venir, amén, Amén. en juicio sobre todas las naciones. Amén. Así que, bueno, aquí en la tierra, hoy en día, en este presente, hay algo que detiene el misterio de la iniquidad. Amén. Ese nombre es Iglesia de Jesucristo. Amén. Así Aquella que es. predica el Evangelio de Jesucristo, que somos oposición a todo lo que es contra de Dios en esta tierra. Amén. Y es a esa iglesia a la cual se refiere el rapto. Así es, hermano Juan Carlos. Así que, amado hermano, prepárese porque la venida del Señor está cerca. Y para complementar, hermano Juan Carlos, tenemos una entrevista muy interesante. Vamos de inmediato a la entrevista porque es importante para su vida, para la nuestra. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Un cordial saludo de acá del equipo Cristo Vive. Eh, Comenzamos, ¿no es cierto?, la entrevista de la semana y tenemos un invitado muy especial. eh,
pero vamos a decir que nuestro pastor Luis Maldonado se presente. Amén. Gracias, hermano Gonzalo, que mi Señor les bendiga. Deseo las más ricas bendiciones para todos ustedes. Bueno, a lo mejor no muchos me conocen, soy el pastor Luis Maldonado de la Amada Iglesia en La Calera, pasaje Valle 741, el cual en este día hemos sido convocados para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Así que les saludo en el amor del Señor a todos los que están presentes en este programa y que el Dios de paz les siga bendiciendo. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Gonzalo, por permitirme presentarme. Amén, mi pastor. Que el Señor nos siga bendiciendo y este sea un motivo, un canal de bendición, ¿no es cierto?, para todo aquel que en la misericordia de Dios no se permita, Dios les permita Amén. conectarse. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Vamos a ir de lleno, ¿no es cierto?, al tema, ¿no es cierto?, a tratar el día de hoy. Está basado en un texto bíblico que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Y como veíamos en la introducción, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con dónde están. De esa manera nosotros lo titulamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podría decirnos usted a partir del texto bíblico, ¿no es cierto?, el cual, ¿no es cierto?, ya fue citado de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, de versículo 1 a 10, y cómo esto se relaciona y cuál es la importancia para el creyente en el día de hoy, y conocer estas cosas. Amén. Mire, la verdad es que leyendo la palabra del Señor, la palabra del Señor habla de la venida del Señor y de la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, la palabra del Señor habla. Y también relaciona mucho con el rapto, arrebatamiento. Sabemos que todo eso, esos acontecimientos tienen cronológicamente vienen muy de la mano. Como decía usted, es un tema muy profundo, un tema que nosotros se necesita mucho tiempo para poder explicarlo, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder explicar. Y como le decía, van a haber señales, siempre las cosas del Señor o todo lo que Dios va a hacer, siempre van a ir por señales. El Señor le dijo, mirad la higuera cuando esté floreciendo, es porque el verano está cerca. Así también dice, la venida del Hijo está más que las puertas. Entonces, entendemos que siempre van a haber señales para la venida del Señor. Lo que hay que tener claro es que no hay que confundir venida con arrebatamiento. El Señor viene una sola vez. Arrebatamiento es porque, tal como lo dice la palabra, o rapto, se produce algo fuera de lo normal donde por fuerza y por el poder de Dios son arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo. Entonces, la venida del Señor, todo ojo lo verá, van a haber muchos acontecimientos. La palabra relata claramente aquí cómo van a ser, en qué tiempo, y cada cosa que haga el Señor, cada manifestación de la presencia de Él va a ir con un acontecimiento. Así que es importante entender la Escritura y poder escudriñarla conforme a cómo está escrito, porque también nosotros podemos dar nuestra propia interpretación, pero la palabra, la interpretación es solamente a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué podría decirnos acerca de estos acontecimientos que están ya muy cercanos a, bueno, hay señales, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, ¿no es cierto? Y ya, ¿no es cierto? Podemos decir que la venida del Señor se acerca de manera muy, 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 está muy cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí, mire, la palabra de Dios dice que no debemos de mover nuestra manera de pensar. Amén. Ni por palabra ni por espíritu. Amén. Da mucho que
que pensar porque dice que no debemos turbarlo. O sea, Amén. van a haber espíritus de errores, van a haber profecías, van a haber lengua, va a haber gente que va a decir Cristo viene, pero nosotros sabemos que nosotros no debemos turbarnos. El Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado que todos los acontecimientos vienen con un proceso y un porqué. Nada de lo que sucede en la palabra del Señor, mi hermano Gonzalo, tiene una casualidad, todo tiene un porqué. Escudriñando un poquito la palabra, adelantándome un poco al arrebatamiento, recordaba el por qué tenemos que ser arrebatados o por qué van a ser arrebatados. Ninguna palabra que esté escrita va a dejar sin que se cumpla. Toda la palabra tiene que cumplirse. El anticristo, el hijo de pecado se va a sentar en el lugar santo y eso tiene que suceder sí o sí, porque es escrito. Y todos los acontecimientos, guerra, hambre, terremoto, peste, Mateo 24, tiene que cumplirse antes que venga la venida del Señor. Pero hay algo que tiene que cumplirse también, y aquí donde nosotros tenemos, mi amado hermano Gonzalo y todos los que están escuchando, tener claro por qué, si bien es cierto, la venida del Señor va a ser manifiesto, todo ojo lo va a ver con potencia, con gloria, y no va a haber duda de que es el Señor Jesucristo que viene ya en su venida a hacer guerra contra los que están contra Él, contra toda fuerza satánica. Pero el rapto tiene un acontecimiento casi paralelo, casi junto con la venida, por eso muchos se confunden. Pero el por qué el rapto, la palabra de Dios dice, y está escrito, dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Perdón, dice, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esto quiere decir que para que se cumpla esa palabra, la muerte va a perder autoridad. Y el sepulcro también va a perder autoridad. Y para que suceda eso, que la muerte pierda autoridad y el sepulcro pierda autoridad, hay un rapto. O sea, los hijos de Dios no gustan muerte, tampoco descienden al sepulcro. Entonces, para que se cumpla esa palabra, tiene que venir el rapto. O sea, no es tan solo el rapto va a venir por venir, sino que un cumplimiento de la palabra donde los hijos de Dios van a vencer la muerte, los hijos de Dios van a vencer el Hades o el sepulcro. Entonces, es importante entender el por qué el Señor nos permite y va a ser un rapto. Al mismo tiempo, no se olvide que Dios siempre ha tomado primicias de su pueblo, toma 244.000 sellados que no se han contaminado con mujer, pero también toma primicia de los gentiles. Y aquí donde vienen las primicias, en el rapto o arrebatamiento. Por eso es importante entender el por qué suceden las cosas. Bíblicamente, nada está al azar, todo tiene un porqué en la presencia de nuestro Dios. Y pastor, ¿Sí? siempre hay una palabra con respecto a esto. Respecto, ¿no es cierto?, a ya que estamos hablando y hemos mencionado lo que es el arrebatamiento, que es distinto de lo que es ya la venida donde todo ojo le verá. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con las fiestas solemnes de los hebreos? ¿Tendrá alguna relación con, por ejemplo, con lo que era la Pascua, la fiesta de las primicias y después viene la fiesta de la cosecha? La Pascua, bueno, que es Cristo, ¿no es cierto? El sacrificio Claro. de pascual. Las primicias tienen que ver, ¿no es cierto? ¿Tendrá alguna relación? Después viene la cosecha, digamos, cuando los que queden, ¿no es cierto? Ya los que salgan, ¿no es cierto? De la gran tribulación, ¿no es cierto? Encontrarse, ¿no es cierto? Con el Señor. Claro. Sí, mi hermano Gonzalo, que importante que toque este punto. Sí, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, como usted bien lo ha dicho y ha leído, hay una simbología tremenda en las cosas que usa Dios. Por eso le digo que Dios nada hace al azar. La fiesta solemne, el pan sin levadura, e incluso
el trigo representaba fuertemente el sustento del pueblo de Israel. Todo eso se presentaba en holocausto y en ofrenda mesía y agradable a Jehová. Entonces, Dios siempre ha tomado primicias, correcto, eso es correcto. O sea, eso confirma en el Antiguo Testamento que ya el Señor venía anunciando cómo iban a ser los acontecimientos. No se olvide que también el Señor dice que el trigo Él lo echa en el granero y la paja va donde el fuego que nunca se apaga. O sea, ya el Señor está simbólicamente diciendo separando del pecador o del creyente. Por poner un ejemplo, cuando le pide a su hijo Isaac para sacrificar a Abraham, cuando nosotros vemos que es el mismo lugar donde se crucificado el Señor Jesucristo, que es el Gólgota. Entonces, años después, en el mismo lugar, ahora ahí está el cordero inmolado, tal como dice usted en el ritual, en los rituales que usaban ellos, en las fiestas solemnes tenía que haber en la Pascua había un cordero pascuino, que era el que era sacrificado, y todo tiene una relación. Ahora no olvidemos que Pascua significa salida. Amén. Entonces, va todo relacionado, concuerda tan exactamente con los acontecimientos, por eso nosotros entendemos que nada va a suceder antes ni después, todo tiene un porqué. Y en este tema que nosotros tocamos, que es la venida del Señor, el Señor dice, no viene antes que se manifieste el hijo de pecado. O sea, ahí ya el Señor nos está diciendo claramente, nada va a suceder sin antes que suceda esto. Por eso es importante ver los tiempos, los sazones que estamos viviendo, y como usted decía al principio, sí, ya las señales están puestas. Nosotros estamos en el calendario, en el reloj cronológico de Dios o en el reloj bíblico, nosotros estamos entrando a principios de dolores. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. Si usted mira el reloj, ya es tanta la hora, pero en el reloj espiritual nosotros estamos viviendo principios de dolores. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde la apostasía entra a la iglesia. Eso está escrito en el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos viendo y se van cumpliendo la falta de amor, la falta de fe. Todo eso son acontecimientos que dicen que la venida del Señor está más cerca que de cuando creímos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo el reloj cronológico de Dios, nos damos cuenta que estamos entrando en principios de dolores, donde de aquí para adelante todo es dolor, aflicción, pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios a usted y a mí nos libra, nos guarda, y el dolor no es para nosotros. Claro que si nosotros somos desobedientes, vamos a alcanzar, pero si nosotros los volvemos y le obedecemos al Señor, vamos a ver la gloria de Dios en estos tiempos. Cuando, para que los que están escuchando entiendan bien, ¿cuándo viene a nosotros preocuparnos? Cuando ya se manifieste el hijo de pecado, los hijos de Dios sean arrebatados y los que queden, y ahí viene ya la gran tribulación. Amén. ¿Por qué gran tribulación? Porque es tribulación para los creyentes y tribulación para los inconversos. Por eso se llama gran tribulación. ¿Por qué? Porque los que quedan, que no han partido en el rapto, quedarán en una gran tribulación porque van a ser perseguidos y van a ser asesinados o decapitados. Entonces, es una tribulación arrancar, esconderse, comer escondido, dormir en las cuevas, 3 años y medio, un tiempo, y después otro tiempo, 3 años y medio más. Eso concluye 7 años. Dentro de esos 7 años van a haber gran tribulación. Entonces, primero persiguen a los cristianos, de ahí vienen los 3 años y medio, se manifiesta el anticristo, comienza la marca, comienza todo eso, pero de ahí viene el Señor manifestando su poder y viene la gran tribulación para los hombres en el mundo, donde la muerte es retirada, donde el Señor envía plagas malignas y cantidades de cosas que usted va a ver en Apocalipsis, que cada copa, cada sonar de trompeta significa algo terrible para la tierra. Entonces, por ello la palabra habla de gran tribulación. Incluso dice que no ha habido ni habrá un día como ese. Es un día único.
que Dios lo tiene preparado, pero el Señor en su gran misericordia no quiere que pasemos esa gran tribulación, ni tampoco pasemos dolores, sino que, tal como dice su palabra, que nadie nos engañe, ni por espíritu ni por palabra, sino que nuestra confianza es que si nosotros somos fieles y esperamos en Él, como dijo el apóstol Pedro, orar y rogar para ser tenido digno de no pasar todas estas cosas. Esto quiere decir que el Señor tiene poder para arrebatarnos antes que venga todo esto de la gran tribulación. Que el Señor nos siga guardando y nos siga edificando, porque la palabra de Dios nos edifica claramente, ¿no es cierto? Y nos prepara, ¿no es cierto?, para estar eh, atento a las señales de los tiempos. Bendito Amén, sea el amén. nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El cristiano de hoy tiene que estar cimentado en esto y tiene que estar esperando. Bendito sea el nombre del Señor, estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Vemos, por ejemplo, ya en tiempo de que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, justamente decía y advertía a la iglesia la importancia, ¿no es cierto?, de no ser movido, ¿no es cierto?, de nuestra fe, ¿no es cierto?, y de lo que el Señor le había manifestado y le había enseñado a través del apóstol Pablo y ciertamente en tiempo del apóstol Pablo había, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, estas doctrinas, ¿no es cierto?, que se metían, ¿no es cierto?, y que, ¿no es cierto?, podían mover, ¿no es cierto?, a las personas de la roca que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Más aún en estos tiempos que son extremadamente peligrosos, donde es necesario aferrarnos a la gracia de Dios. Bendito sea Amén, mi el nombre hermano. del Señor. A mi hermano Gonzalo sabe que yo, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, ya sea los tesalonicenses, colosenses, los gálatas, corintios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo habla en tiempo presente. Es increíble que hable en tiempo presente. Lo digo porque usted lo pronunció recién, donde el apóstol Pablo no vio el arrebatamiento, pero él lo esperaba. Él sabía que de un momento a otro, Cristo, incluso él lo da como hecho. Dice, los que estamos vivos seremos transformados, más los que están muertos serán resucitados. Entonces habla de acontecimiento en tiempo presente, porque era tal la fe en el Señor que tenía él, que él habla en tiempo presente. Y claro, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, él tenía las mismas luchas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también no olvidemos que la iglesia comenzó a manifestar también apostasía. También muchos hermanos comenzaron, e incluso al apóstol Pablo lo dejan solo un tiempo. Entonces, nos damos cuenta que los tiempos que vivió el apóstol Pablo eran muy semejantes a los que estamos viviendo ahora. Lo grande y lo maravilloso, hermano Gonzalo, que ahora tenemos la historia completa. Y cuando nosotros vemos aquí que el Señor permite que este espíritu engañador, este espíritu de mentira, este espíritu que hace milagros falsos, donde Dios le da la autoridad, por supuesto, para que lo haga, y toda la gente le rinde honor a este ser maligno que es hecho y engendrado por Satanás, nos damos cuenta cómo el Señor entrega al mundo entero al error, a la falta. Es increíble cuando nosotros vamos a la palabra, hermano Gonzalo, disculpe que me extienda un poquito, pero es importante entender esto, que es el Señor el que cierra el entendimiento de las personas y Él también el que lo abre. Entonces hay personas que están disfrutando en este mismo momento de la vida y dicen, nada me va a pasar, nada me va a suceder, engañé, mentí, falseé, defraudé y no me pasó nada. Dios no existe, sin entender que Dios en esas palabras que expresa el mundo, ahí está Dios permitiendo que estén en el espíritu de error, para mostrar su poder y su ira, por cuanto no quisieron creer ni al amor ni a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros nos sentemos bendecidos porque Dios ha tenido de ustedes y mi misericordia y todos los que están escuchando en esta hora, que todavía entendemos la palabra, que todavía la creemos, que aún al leerla tenemos una esperanza viva.
Pero el grueso de este mundo, hermano Gonzalo, ya bajó los brazos. Ya dicen, no hay Dios. Nadie nos va a castigar, a nadie hay que darle cuenta. Pero la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Aquí Amén. veo el amor de Dios en usted, en mí también, y en todos los que están escuchando, cómo Dios ha sido tan bueno y clemente y misericordioso, que aún podemos entender. Yo escucho y veo gente turbada ahora, gente que tenía una tremenda doctrina. Ahora los veo, mi hermano Gonzalo, hablando cosas que no son de Dios, pero Dios ha tenido de nosotros misericordia. Es importante valorar y apreciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, mi pastor. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra, ¿no? Qué bendición poder hablar y tener estos medios de gracia para poder entregar también lo que por gracia el Señor nos ha dado. Con respecto al tema, al nombre del tema, que es ¿dónde están? Bendito sea el nombre del Señor. Eh, Cuando escuchamos, ¿no es cierto?, el nombre del tema, ¿Ya? claramente podemos decir que estamos hablando de que en algún momento la iglesia del Señor, los fieles, los que están, ¿no es cierto?, eh, parados sobre la roca que es Cristo, en algún momento serán transformados, decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Como hablando en tiempo presente, como decía usted, mi pastor, seremos transformados y en el fondo ese es el momento de arrebatamiento, ¿no es cierto? Podemos decir. Yo creo que cuando uno lo escucha, por lo menos me pasó a mí cuando yo escuché el nombre, ¿dónde están? Con un signo así de alargando un poco la palabra, Ujú, como un signo de pregunta, pero al entenderlo tal como usted lo ha expresado en breves palabras, claro que tiene alto significado, porque va a llegar un momento donde los hijos de Dios se van a acabar las predicaciones en la calle, las iglesias ya no van a estar, entonces hay muchos que van a quedar con conocimiento, porque hay mucha gente que nos escucha, hay mucha gente que sí está de acuerdo con el Evangelio, solo que no puede dar el paso. Entonces, ellos van a buscarnos a nosotros. Porque de un abrir y cerrar de ojos, no sé, si usted tiene un tío lejano, por poner un ejemplo suyo, que sabe que usted es cristiano y de repente usted desapareció, su tío va a decir, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está la iglesia aquí, hermano Gonzalo? ¿Dónde están? Los van a buscar y no los van a encontrar. Entonces, ahí es donde se va a manifestar también espíritu de error y turbación, porque no se olvide que cuando esa misma pregunta se hizo hace muchos años atrás, cuando el Señor Jesucristo es resucitado al tercer día, la mujer, las mujeres que lo seguían van a verlo y no lo encuentran. Entonces, se le aparece un ángel y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve porque el Señor Jesucristo se va a juntar y avísale a los apóstoles que Él va para allá. Pero vamos a la otra parte que semeja al mundo, donde los soldados no lo encontraron y decían, ¿dónde está? ujú, Entonces la piedra fue removida y cuando van, en este caso las autoridades le dicen, mira, hagan esto. Se les dio un dinero a los soldados y digan que los discípulos lo llevaron. ujú, ¿Por qué? Porque si ellos confirmaban que Jesucristo había resucitado y el que se había levantado, el que estaba muerto se levantó, estaban confirmando que Jesucristo resucitó. ujú, Entonces el mundo ahora va a ser lo mismo que en el Antiguo Testamento, perdón, en el tiempo pasado, van a preguntar ¿dónde están? Y aquí van a decir, vinieron los marcianos, vino una nave espacial, vinieron los alienígenas, como la mente del hombre está más desarrollada, entonces, pero no van a reconocer que Cristo vino. A no ser que sea un cristiano descarriado, va a decir, yo sé lo que pasó. Cristo vino y se los llevó. Entonces ahí es donde está la palabra precisa,
El título, ¿dónde están? ¿Dónde está el que murió? ¿Resucitó? No, se lo llevaron los discípulos. ¿Resucitó? ¿Dónde están los cristianos? ¿Fueron arrebatados? No, se perdieron, se juntaron todos, están escondidos en los cerros. En un momento y abrir y cerrar de ojos nosotros, si Dios tiene de nosotros misericordia y somos fieles, partimos a la presencia de Dios en el rapto o el arrebatamiento. Amén, mi pastor. Bueno, es tremendamente difícil no seguir, ¿no es cierto? Porque es un tema muy extenso, muy que da para muchas horas de conversación, ¿no es cierto? Y de edificación, ¿no es cierto? A través de la palabra del Señor. Qué bueno, mi pastor. Agradecemos que usted haya accedido a nuestra invitación. La última interrogante, mi pastor, ¿qué Sí, podríamos decirle a aquellos que nos miran tras la pantalla, mi pastor, respecto al tema, respecto a estos tiempos, respecto a esta situación que ciertamente en algún momento se va a vivir? mire, yo le aconsejaría a los hermanos, tal como me sucedió a mí, me estaba recordando hace un momento, yo escuché hablar del rapto, lo leí también en la Biblia, pero también me preocupé de pedirle al Señor y oré para que el Señor me concediera poder tener testimonio o revelación de parte de Él. Y Él en su gran misericordia me escuchó y Él me hizo vivir el rapto, yo lo viví, el Señor me sacó en el cuerpo, viví todos los acontecimientos, por eso lo predico. Entonces yo le digo a todos los cristianos o a todos los hermanos que pueden hacerlo, pueden pedir para que el Señor les revele, para tener su propio testimonio, porque está en la venida del Señor, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, porque de un momento yo me puedo deslizar o cansar o bajar los brazos, pero dice el apóstol Pablo, ¿a qué acudiré? A las revelaciones. Entonces ya lo vivimos, yo sé que el rapto viene y existe y es real, porque lo viví. Sé que la venida del Señor también está más que a las puertas. Entonces, para los creyentes le aconsejo que oren al Señor y le pidan que le dé testimonio o que le revele y tengan clara, en este caso, testimonio de revelación y por la palabra de que esto lo que nosotros, este tema que estamos tocando, es una realidad. Y a los que no son creyentes que están viendo este programa, le aconsejarían que puedan entender y darse cuenta que este libro fue escrito hace más de 2000 años atrás y cómo es posible que se esté cumpliendo tan exactamente, punto y coma, que no se escapa ninguna milésima de palabra, todo se cumple, es porque este libro de verdad está inspirado por el Espíritu Santo. Ese es el mayor testimonio que podemos nosotros decirle a todos los que no creen, lean la Biblia y se van a dar cuenta que todo lo que está pasando está escrito. Eso quiere decir que hay un Dios omnipotente que conoce todos los tiempos y nada sucede si Él no lo permite. Serían mis palabras, el consejo de todos, buscar a Dios en estos tiempos donde ya está más que a las puertas, ya el tiempo se acabó, ya no hay más tiempo, el reloj cronológico de Dios ya marca segundos. Y no olvidemos, mi amado hermano, que hay que explicar esto, que 1000 años en la tierra es un día delante de la presencia del Señor. Han pasado 2000 años, el Señor ha tardado 2 días. Imagínense que cuánto tiempo ocurre aquí, cuánto tiempo ocurre allá en el cielo. Son segundos en el cielo, acá son años, por supuesto. Por eso nosotros muchas veces tenemos la venida del Señor por tardanza, porque no entendemos los tiempos, pero no, Dios no ha tardado. Él está esperando que yo y usted y todos los que aman su venida y todos aquellos que en alguna manera se han descuidado, el Señor está esperando que nos volvamos porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Y ahí, hermano Gonzalo, tenemos la respuesta por qué el Señor no dio fecha ni día para su venida, sino que está bajo la potestad del Padre, porque si el Padre dice fecha, Él tiene que cumplir, Él no deja cumplir su palabra, pero no dejando fecha, deja una tremenda puerta de bendición donde está esperando
el último creyente, el último gentil que se vuelva a Él para poder Él salvarlo. Es tan grande el amor de Dios que no le puso fecha por amor a mí, por amor a usted. Si le hubiese puesto fecha 2000, no sé, por 2000, 2007, 2005, a lo mejor usted no se hubiese salvado, yo tampoco. Pero como Dios es bueno, no le puso fecha y está esperando que todos se salven y Él sabrá la hora y el segundo que ha de venir. Lo importante es que nosotros tenemos apercibido. El consejo que le puedo dar yo a todos los que están escuchando, apercíbase. Ya no hay tiempo, el tiempo se acaba. Cristo viene muy pronto a buscar a su pueblo. Cristo viene a la tierra a hacer justicia. Amén. Muchas gracias, mi hermano Gonzalo. Amén, mi pastor. Muy agradecido también de que usted haya accedido a la invitación de este programa, ¿no es cierto? Que lo único que pretende es poder transmitir esta palabra bendita, esta palabra que hace tanto bien a nuestras vidas. Muchas gracias, mi pastor, por aceptar la invitación, y a ustedes, mis hermanos que están escuchando, los invitamos a conectarse a la siguiente vez, ¿no es cierto?, a la siguiente semana, cuando tendremos, ¿no es cierto?, por misericordia de Dios, otro tema que tratar y otro invitado. Gracias, mi pastor. Un saludo, un abrazo cariñoso. Que el Señor le guarde y le bendiga y le Amén. llene su gracia. Muchas gracias, hermano Gonzalo, a ustedes por invitarme, considerarme. La verdad que usted más que nadie sabe que se nos complicó un poquito, pero gracias a Dios que pudimos conectarlo. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Carlito, nuestro hermano Juanito también, a usted y todos los que trabajan en esta obra tan linda que el Señor ha puesto en su mano. Un abrazo a todos y que el Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones y gracias por la invitación. Amén, mi pastor. Que esté muy bien, que Dios el Señor le guarde. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, amén. Amén. Que el Señor bendiga esta entrevista, más larga de lo habitual, pero necesaria para nuestras almas. Amén. Era necesaria, era netamente al tema evocado en este momento, ¿cierto? Así es. El arrebatamiento o rapto, como le llamas mucho. Amén. Hay muchas dudas, hay muchos conceptos, hay mucha diferencia con respecto a estos temas. Amén. Amén. Arrebatamiento o rapto es antes de la venida de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al hermano Señor. Juan Carlos. Así nos enseña la palabra. Amén. Así nos enseña la Escritura. Que es necesario de que Él quite a su iglesia de este lugar, pues nos fuimos preparados para el día de la ira. Amén. Fuimos preparados nosotros para hacer oposición en este tiempo a todo lo que es contra Dios. Amén. Así es. A las leyes que el hombre, que los gobiernos están poniendo. Amén. Hay uno solo que se oponen y es la iglesia de Jesucristo el Señor. Amén, hermano Juan Carlos, así es. Es por eso que el Señor dice, iglesia, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis o no se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Así que nos aconseja el Señor, hermano Juan Carlos, como lo dicen muchos otros versículos, no os dejéis engañar porque vendrán falsos profetas, vendrá gente amadora de sí mismo y mucha gente con comezón de oír, pero no la verdadera palabra de Dios, sino que con comezón de oír lo que a ellos les satisfaga, lo que a ellos les plazca. Nosotros, hermanos míos, estamos aquí con la ayuda del Señor para hablar la verdad de la palabra del Evangelio de Dios. Así que, iglesia, no se deje engañar, ni se conturbe, ni reciba espíritus que vengan contrarios a la palabra de Dios. Amén, amén, gloria al Señor, porque vendrán muchos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con prodigios y milagros mentirosos, queriendo engañar a los escogidos, a los hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras tanto, tú y yo debemos estar atentos a las señales, porque dice en la palabra del Señor que antes de la venida del rapto, o sea que antes del rapto, quiero decir, amén, van a haber señales. Amén, amén.
Muchos han dicho, cuando la palabra dice estad atento, así como la higuera, estad atento a las señales. Muchos hermanos, Juan Carlos y hermanos en sus casas, muchos han dicho que la higuera es Israel, pero no, la higuera, cuando el Señor habló de la higuera se refería a que estemos atentos a las señales que van a acontecer en el mundo entero, porque estas nos darán advertencia de que la venida del Señor ya está más que pronta. Amén. Hay una señal clara y perfecta que sale ahí, me parece, en Apocalipsis, habla del río Éufrates. Amén, hermano. Amén. Juan Carlos. Gloria al Señor. Apocalipsis 16, versículo 16 en adelante. Que dice que en los postreros días, cuando Jesucristo venga, gloria al Señor, y esto es antes del rapto, el río Éufrates se seca. Amén. Ahora, si tú tienes YouTube, tienes Google, no sé, puedes meterte a estas plataformas y ver el río Éufrates se está secando, y es una señal clara de que Jesucristo el Señor está más que a las puertas. Amén. Jesucristo el Señor está golpeando tu corazón en esta hora para que tú te des cuenta de que la venida del Señor y lo que predicamos nosotros, los hijos de Dios, los evangélicos cristianos, amén, que Cristo viene, está pronto a suceder. Amén. Así que, hermano, es importante esta señal que nuestro hermano Juan Carlos relata, que no es invención nuestra, sino que es palabra de Dios. Puede leer usted ahí que son 7 copas, las cuales serán vertidas, las copas de la ira, la llama el libro del Apocalipsis, y en la 6ª copa es donde el ángel la vierte en el río Éufrates y el río comienza a secarse. Amén. Para dar así entrada a aquellas naciones que se van a venir en contra del pueblo de Israel, pero recuerda que siempre el Dios de Israel estará para proteger a su pueblo. Amén. Amén. ¿Y cuáles naciones, dirán algunos? Ahí en el libro de Ezequiel, amén, habla de Gog y Magog, las naciones del norte, del oriente, hablando de Rusia, Siria y todos esos países de esos lados. Amén. Amén. Que van en contra de todo lo que es Dios y van en persecución y destrucción de Israel, la nación santa del Señor. Amén. Esto que estamos conversando, hermano, es para poder hacer una introducción al tema que realmente nos evoca, ¿dónde están? Refiriéndonos, como decía nuestro hermano Gonzalo en la entrevista, a la pregunta que muchos se harán en aquel entonces, cuando ya vean que la iglesia de Jesucristo ya no está, cuando vean que, como hay un dicho que muchos conocen, cuando vean que aquellos que dicen gloria a Dios, que aquellos que dicen aleluya, que aquellos que predicaban en las calles ya no se encuentran. ¿Dónde están?, dirán algunos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están los fanáticos? ¿Dónde están los locos? Muchos dicen que somos pervertidos también. Gloria al Señor. Pero ¿sabes dónde están? ¿Dónde están aquellos, como decías tú? Amén. Y sabe, no vamos a estar, se van a hacer la pregunta porque la gente va a tener comezón de oír y oír palabra de Dios. Amén. La gente va a querer escuchar palabra de Dios, va a querer escuchar los cánticos, los himnos, las alabanzas que entonamos nosotros, Así el pueblo es. de Dios. Amén. Y como decía nuestro pastor, muchos vendrán transgiversando la verdad en aquel entonces, dando cualquier explicación lógica para la mente humana, lógica entre comillas, digo, porque algunos estarán aferrados a que nos llevaron los marcianos. Amén, los extraterrestres. Exactamente, Amén. Por eso digo lógica entre comillas, pero la verdad es que quedarán algunos. La palabra dice que aquellos que no se convirtieron realmente de corazón, aquellos que no esperaron o amaron la venida de Cristo, muchos de ellos se quedarán y pasarán gran tribulación, pero esos testificarán que Cristo se ha llevado a su iglesia. Amén. Todas aquellas personas o hermanos que han creído a media. Amén. Hace 2 domingos atrás mi pastor predicaba que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Si vas a darle tu sí al Señor, que sea de corazón, que sea firme, que cuesta, pero el Señor es justo. Amén. Amén. El Señor te dará la fuerza, Él te capacitará, Él te renovará, Él te dará la fuerza necesaria. Lo que pasa es que el creyente, el nuevo creyente, por así decirlo, Amén, no sabe a dónde acudir, no sabe a dónde ir, no sabe cómo capacitarse. Pero la palabra nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo nos capacitará. Amén. Y nos Así guiará a toda verdad Así y a es. toda justicia.
Amén. Ahora, hermanos míos, ¿cómo es que nosotros podemos asegurar? Porque hay muchos hermanos, Juan Carlos, que tienen la confusión y dicen, no, pues hay versículos que me dicen que no hay rapto, hay versículos que me dicen que no, que todos están equivocados, que el rapto no existe, y esas, hermanos, son enseñanzas que no son bíblicas. Muchos están confundiendo la venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. La palabra dice, y déjeme leer en Malaquías capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Escuchen bien, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. El arrebatamiento significa un sacar, un tomar por la fuerza, sin aviso, sin preguntarle a nadie. El Señor sacará a su iglesia de aquí. Por eso aquí dice, saldréis, cuando venga aquel día terrible del Señor, tú que has temido a Jehová, saldréis de aquí y saltaréis como becerros en la manada, para que la ira de Dios no te alcance. De hecho, el Señor lo tipifica cuando le dice a Moisés, sal de en medio de ellos, le dice al pueblo, sal de en medio de ellos, para que mi ira no te alcance. Amén, amén. Gloria al Señor. Seremos sacados, seremos tomados, dice la palabra ahí en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén, gloria Amén. al Señor. Lo dice así el Señor. No los daremos cuenta ni tú ni yo cuando Él nos tome. Ahora es importante para que Él te tome, para que Él me tome, amén, es importante, es fundamental que habite en el pueblo de Dios, que habite en ti, que habite en mí el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque Él vendrá y se tomará a sí mismo, Amén. dice la palabra. Gloria al Señor. Amén. Es importante eso, que tú pidas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Que pidamos día a día que el Espíritu Santo nos visite, que esté con nosotros. Dice la palabra que somos templo. Amén. Amén, del Espíritu Santo. Así y como es. tal debemos pedirlo día a día, porque hay tentaciones en este mundo. Amén. Amén, hermano Gloria. Juan Carlos. Dice también como señal, dice la palabra del Señor, que en los últimos días habrán apóstatas, gente renegará de Dios, Amén. gente dirá que Dios no existe, y aún los mismos creyentes Se retractarán de su propia fe. Amén. De aquellos que han profesado, de aquellos que defendieron, se retractarán a causa de la opresión, a causa de la fuerza que será puesta en contra del pueblo de Dios, porque hay una señal grande y terrible para el creyente, hermano Juan Carlos, que dice que el mundo entero nos aborrecerá por causa de que predicamos la verdad de Jesucristo el Señor. Amén, amén. Porque las tinieblas nunca van a estar de acuerdo, amén, en que Amén. prediquemos la verdad. Porque la palabra, nosotros solamente predicamos la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la Biblia, de las Escrituras, Amén. de la palabra, del Evangelio de Jesucristo. Y cómo este Evangelio nos refleja a nosotros cuando no lo conocemos a Él, nuestra mentira, los desnuda el Evangelio. Así es, Amén. hermano Juan Carlos. Desnuda nuestras vidas, desnuda nuestro interior y nos sentimos abofeteados, nos sentimos golpeados, nos sentimos maltratados, porque el Evangelio cuando habla en nuestras vidas duele. Así Gloria es. al Señor. Hace una herida, Así es. pero a la misma vez el mismo Evangelio, la misma palabra, la cura, la sana, la restaura. Ese es el poder del Evangelio, palabra de doble filo. Amén. Es por eso, hermano Juan Carlos, que el Señor dice que muchos no quieren venir a la luz porque tienen miedo, porque saben que en la luz las obras pecaminosas o las maldades que hacen en lo oscuro serán manifiestas. Amén. El Señor dice, amaron más las tinieblas que a la luz. Es por eso, hermanos míos, que y personas que están escuchando también, que es necesario, como dice nuestro hermano Juan Carlos, predicarles y enseñarles que el amor de Dios no se trata de un arcoíris de colores. El amor de Dios se trata del juicio del Señor. El amor de Dios se trata de la palabra y la verdad de Dios, sacando a un mundo entero del error, de la maldad y del pecado. Pecado del cual muchos no hemos querido salir, pero Dios en su misericordia aún ha retardado su venida, dice Pedro. Para aquellos que están diciendo en este momento, si hemos escuchado tanto tiempo eso, dice que en su misericordia, porque es grande en amor, ha retardado su venida para que usted, amigo mío, no se pierda en las llamas del infierno. Amén. Sabe Dios que esta carne es vana. Amén. Sabe Dios que esta carne va a ir al polvo.
Así es. Sabe Dios también que tú tienes un alma, y esa es alma bendita por la cual el Calvario de cruz, para que tú alcances salvación y vida eterna. De eso se trata el rapto, que el Señor quiere rescatar tu alma, porque tu alma, querido amigo, querida amiga, viene de un lugar que ni tú ni yo conocemos y tenemos que retornar a ese lugar. Amén. Ese es el rapto. Eso Amén. es lo que Dios viene a tomar, lo que ya a Él le pertenecía, lo que ya era de Él. Gloria al Señor. El Señor simplemente viene y nos sacará de aquí. ¿Por qué, hermano mío, insistimos en esto? Seguimos con versículos bíblicos porque es necesario que este tema lo respaldemos con la Biblia, hermano Juan Carlos, ya que hay muchos que contradicen, hay muchos que no creen, pero a la palabra de Dios no podrán negarse. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Escuche bien, ¿por qué decimos que el rapto viene antes que la tribulación? Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas en Dios. Amén. Es decir, hay tribulación. Y para aquellos que piensan y dicen y predican que la iglesia se queda en la tribulación, déjame decirte que conforme a tu fe será hecho. Creo que estoy luchando para no pasar por el día de la ira, porque me dice el Señor que no fuimos para el día de la ira, sino para salvación en Cristo Jesús. Sabe Dios que no resistiremos. Amén. Sabe Dios que no aguantaremos tal presión, porque seremos oprimidos día a día, segundo a segundo. Amén. Sabe Dios que esta carne no va a resistir. Así Sabe es, Dios hermano que en un Carlos. momento esta carne se acobardará, que esta carne no aguantará tal opresión. Es por eso que Dios nos ama de tal manera, que dice, como dice Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no no se se pierda, pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Sabe Dios, estimado amigo, sabe Dios, estimado hermano, estimada hermana, que tú y yo no vamos a resistir. Gloria a Dios. Por eso Él no puso tiempo, no puso día, no puso hora. Amén. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y para aquello, por si acaso, hermanos míos, el otro día le comentaba a nuestro hermano Juan Carlos antes del programa, pasando, echando una ojeada por YouTube, me di cuenta que hay unos predicadores que están enseñando que tal vez en el 2020, desde el 2022, 2023, algunos dicen que el 2022 es el rapto y el 2023 es la segunda venida. Claro, pasa la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Déjeme leerle 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Nadie sabe. Nadie sabe. Amén. Mi pastor decía algo bien cierto. Si Dios hubiera puesto año, tiempo, hora en que Él venga, gloria al Señor, súper fácil para nosotros. Amén. Exactamente. Pecamos, calculamos la hora, el día, bla, bla. ¿Cuánto? Ya me dejo de pecar porque Cristo viene. Ningún brillo no sería justo. No sería justo. Amén. Exactamente. Sin embargo, como él decía, supóngase que el Señor hubiera dicho en el 2000, como hubieron muchas profecías ahí, que en el 2000 se acababa el mundo. Amén. Amén. Pero si el Señor lo hubiese hecho así, yo habría perdido mi alma, hermano Juan Carlos. Vana sería la predicación del Evangelio. Exactamente. Vana sería la muerte de Cristo en el Calvario de cruz. Porque la palabra dice que ni siquiera el mismo Señor Jesucristo tiene claro el día y tiene clara la hora, sino solamente el Padre que está en los cielos. Él es quien dará la voz de mando, Él es quien dará la señal, Él es quien dará la orden. Él será la trompeta. Exactamente. Amén. Porque con voz de arcángel, leo nuevamente, hermano Juan Amén. Carlos, porque 1 Tesalonicenses capítulo 4:16 dice, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como decía nuestro hermano Juan Carlos, con la misma voz de Dios, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Es importante también, hermano Carlito, que le recibiremos en el aire. Amén. Si Amén. Dios, Jesús no tocará tierra, Así es. porque la tierra está contaminada, porque la tierra está llena de pecado. Gloria a Dios. Exactamente. ¿Y por qué le recibiremos en el aire? La palabra dice que seremos transformados en el aire. Sabes que hay muchos, hermano Juan Carlos, que hoy en día vienen diciendo yo soy el Cristo y arrastran masas. Pero Amén. la palabra dice, te dirán allá está el Cristo, otros dirán no, está allá en el desierto o en tal y tal lugar, en tal iglesia se mueve el Espíritu de Dios, anda a tal lugar porque ahí Dios hace milagros. Hermano, el Señor ya no habita en templo hecho por mano de hombre, dice la palabra, sino en el corazón del hombre. Pero ¿en cuál corazón, hermano Juan Carlos? En aquel que se ha arrepentido. Amén. Amén. En aquel que tiene un temor a Dios. Exactamente. Amén. Gloria al Señor. Es necesario que haya temor en tu vida. Es necesario que haya temor en mi vida. ¿De qué temor hablo? De apartarme de toda iniquidad y buscar la santidad de Dios. Amén. Buscar la justicia de Dios. Buscar la verdad de Dios. ¿Y cómo la encuentro y cómo lo hago? Está la palabra, está la Así oración. Gloria al Señor. ¡Ay! Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado la salida para buscarle a Él. Dios te ama de una manera sorprendente, de una manera increíble. Gloria al Señor. Dice su palabra que nosotros siendo viles, que siendo pecadores, gloria al Señor, Él derramó hasta su última gota de sangre. Amén. Por ti y por mí. Y Amén. que a estos viles, a estos iletrados, quizás a estos ignorantes, le agradó a Dios que nosotros predicásemos el evangelio a hombres inteligentes, a hombres sabios, a cuales Dios los avergüenza. Amén. Gloria al Señor. Tal vez el programa de hoy es un poco distinto a lo que acostumbran a ver, pero es necesario, hermano Juan Carlos, que demos una enseñanza bíblica fundamentada completamente en la palabra de Dios, hermano, para que tu fe no esté fundamentada en palabra de hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Es por eso que nosotros sabemos, nosotros a través de la palabra sabemos que la iglesia, que aquellos que creyeron, que aquellos que esperan, serán arrebatados antes de la gran tribulación. Es por eso que ahora les leo para que puedan entender, porque es justo en 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, es decir, a usted, a mí, a aquellos que somos aborrecidos por este mundo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en llamas de fuego, está diciendo en poderío, en poder y majestad. Eso se Que refiere. dice, y dará retribución a... Dará retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendrán su pago. Amén. Nada quede impune ante el tribunal de Cristo. Así es. Así que hagas lo que hagas a oculta, donde lo hagas, creyendo tú que nadie te ve, que crees que la has hecho bonita, que has engañado, que has estafado, que has hecho corrupción y todo eso, créelo. Dios lo tiene todo anotado. Amén. Nada pasará apercibido ante la presencia de Dios. Amén. Y habrá un juicio, hermano Carlito. Así es. Habrá un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Amén. Amén. A donde todos aquellos que creen y que se han hecho de riquezas, de ganancias deshonestas, tendrán su juicio. Amén. Gloria al Señor. Así es, dice la palabra, que nadie pasará por inocente delante del ángel. Que nadie el Señor tendrá por inocente. ¿Por qué? Hermano mío, hay una señal clara también antes de la venida del Señor y dice que su palabra será predicada hasta lo último de la tierra. Hermano, hoy hay medios los cuales están siendo difundidos por todos lados, en donde nadie puede decir que no ha escuchado acerca del Señor Jesucristo. Amén. Pero hasta ese entonces, hasta cuando llegue la palabra al último gentil y el último gentil entre, entonces recién vendrá el Señor. Pero
no vendrá antes, como decíamos, como leíamos en los versículos, que esto no sucederá antes de que venga la abominación, de que se siente el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. En el trono. Amén. Y como decía usted, hermano, hay que este evangelio va a ser predicado a todo el mundo, a todas Amén. Las naciones, y no vendrá Cristo hasta que entre el último gentil. Gloria al Señor. ¿Sabes? Nosotros, la iglesia, nos iremos. Tendremos un encuentro glorioso con nuestro Señor Amén. Jesucristo en el aire. Pero quedarán aquellos que no han creído, o esos que hablábamos que creían a media. Amén. Que no han aceptado al Señor, que sí son participantes del Evangelio, que les guste el Evangelio, pero que no han dado el paso para atreverse a entregarse en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no se han atrevido a recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador de sus vidas, Salvador de sus almas. Gloria Amén. Al Señor. Dios hoy te está dando la oportunidad de tu vida. Así es. Gloria, esto es mejor que el loto, es mejor que la lotería, porque está tu alma en juego. Y Dios hoy está hablando tu vida para que tú tengas la opción de volverte a Él. Gloria Amén. Al Señor. Y Amén. Tenlo por cierto seguro, si tú lo haces, Él se volverá con todo a ti y te dará y te revelará cosas tremendas. Te mostrará la maravilla del Evangelio del Señor. Amén. Es por eso que volvemos a leer: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no va a venir antes de que la iglesia apostate, el nombre del Señor reniegue. El Señor no va a venir antes de que el hombre de pecado se siente en el trono de Dios queriéndose hacer pasar por señales. Son antes señales del fin. Exactamente, Amén. Hermano mío, dice: el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, este varón, este personaje se va a sentar y va a tomar el poderío en el momento en que nosotros no estemos, porque Él se opone a nosotros. Él se opone a nosotros, pero nosotros nos oponemos con gran poder de Dios a Amén. Las tinieblas en este Gloria mundo. Amén. Dice también: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifiesto. Iglesia, eres importante en la tierra, eres embajador del reino de los cielos. Hermano, hermana, no te mires en menos, porque aquí no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, aquí no hay varón ni hembra, aquí somos uno en Cristo Jesús. Sí, el Señor tiene un orden, pero eso es otro tema, lo que los estudiosos van a saber. Pero a lo que me refiero es que el Señor va a tomar su iglesia en estos últimos tiempos, porque derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Será manifiesto en este mundo que los hijos de Dios tuvieron su paso por aquí antes de ser arrebatados. Gloria a Dios. Y todo ojo se dará cuenta, porque dice sobre toda carne. Sobre toda carne, gloria al Señor. Y este Espíritu Santo, este bendito Espíritu de Dios, traerá reconvención de pecado a las personas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo convencerá de pecado, le enrostrará el Espíritu Santo su verdad, Amén. Su mentira, su engaño. Gloria a Dios. Amén. Y aún así le dará la oportunidad de volverse. La palabra dice que aunque todos ellos van a tener ese convencimiento, como dice, aún así muchos no se volverán de corazón, muchos renegarán de Dios, muchos no se convertirán a este Dios bendito y tendrán que pasar por este trago amargo. Amén, porque ellos tienen un Dios, amén, y es el Dios Mamón, es el Dios del dinero. Ese es su verdadero Dios, esa es su fortaleza, eso es su escudo, eso es todo en ellos. Pero ¿sabes? Las riquezas, así como vienen, un día se van. Lo pasó el siervo Job, ¿cierto? Así es. Hombre rico, hombre millonario, multimillonario, lo tenía todo, lo perdió todo. Así es. Y dijo él: Dios da, Dios quita. Así es la riqueza del hombre, así es la riqueza material. Un día viene, Amén. Un día está y al otro día ya no está. Gloria al Señor. Así que llegará ese momento, amados hermanos, pero seas tú, sea yo, seamos nosotros los que volemos a la presencia del Señor y seamos transformados juntamente con estos que resucitarán antes que nosotros, que son los que han muerto en Cristo, los que descansan en Él. Ellos se levantarán primero, leíamos en delante ese versículo. Amén. Y juntamente con ellos nosotros seremos levantados y transformados en los aires. Entonces vendrá el lloro
Vendrá el crujir de dientes, hermano Juan Carlos. Hay algo, hermano Carlito, que ha perdido la iglesia y que la tenían los apóstoles y lo tenían los antiguos de la Biblia, que ellos anhelaban. Amén. Que ellos ansiaban Amén. la venida de Cristo y la esperaban como si fuera hoy. Gloria Amén. al Señor. De hecho, Pablo, en sus tiempos, hermano Juan Carlos, estamos hablando de miles de años atrás, él dice, luego nosotros los que vivimos seremos transformados, amén. Amén. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pablo hablaba como de que él estaría vivo en el momento en que el Señor arrebataría a su iglesia. ¿Se turbó? En ninguna manera se turbó, sino que él tenía la venida de Cristo como que fuera hoy. La pregunta es, ¿tienes la venida de Cristo como que si fuera hoy o la estás esperando? No sea que después preguntes, ¿dónde están? O que grites y que llores gimiendo, ¿dónde están? ¿A dónde están los que decían aleluya? Amén. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Amén. ¿Dónde Gloria están a Dios. esos locos que predicaban sin vergüenza, tal vez con frío, tal vez con calor, algunos con hambre, medio solcito y andan con ternos, decían algunos? Pero hermanos, ¿dónde están esos pentecostales? ¿Dónde están esos asambleístas? ¿Dónde están todos esos que me hablaban de Dios? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, hija? En fin, ¿dónde está ese amigo que me hablaba de Cristo en algún momento? Hermano, amigo, persona que estás escuchando, yo no sé, tal vez tienes una abuelita que te llevaba a una escuela dominical por ahí y en eso está manifiesto el amor de Dios, que siempre hubo para ti una puerta abierta para salvación y para vida eterna. Amén. Y cuando desaparezcamos los hijos de Dios de esta tierra, van a ver alaridos, van a ver Así gritos es. indecibles, van a ver del alma, del corazón, de lo más profundo de tus entrañas, van a gritar, ¿y dónde están? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi Así padre? es. ¿Dónde está mi hijo? Gloria, nunca quisiste escuchar. Nunca quisiste escuchar, siempre tuviste por tardanza la venida de Cristo. Gloria, comamos y bebamos, amén, Amén, que no hay Señor. otro día, que no hay un mañana, que no hay vida eterna. Gran error, gran mentira del diablo. Sí hay una vida eterna, sí hay una vida mejor. Amén. Y es por la que estamos peleando, y Amén. es por la que estamos luchando, y es por la que le pedimos a Dios día a día que tenga misericordia de Así nosotros. es, Señor. Gloria al Señor. Así es, Señor Jesús. Porque somos carne, hermano. Somos carne, hermano Juan Carlos. Somos- Corremos peligro. Somos débiles. Así es. Amén. Pero Gloria al bendito el Señor. Dios de nuestra fortaleza, bendito el Dios de nuestra salvación, que envió a Jesucristo para rescatar lo que se había perdido, hermano Juan Amén. Carlos. Vino a reconciliarnos con Así el es. Padre. ¿Sabes qué, hermano Juan Carlos? Escucho a muchos decir, y he escuchado literalmente, yo no estoy copiando la predicación de alguien, o no estoy inventando algo, pero literalmente una vez me dijeron, es que no soy digna de ir a la iglesia. Es que nunca vas a ser digno, nunca vas a ser digna. Hay hermanos que se equivocan, se tropiezan y dicen, es que ahora no me siento digno. Nunca fuiste digno. Solo la gracia y la misericordia de Dios te ha mantenido y nos ha mantenido a nosotros. Amén. Porque tampoco somos dignos de esta salvación tan grande. Tampoco somos dignos de la vida eterna. Tampoco somos dignos de irnos en el arrebatamiento. Pero bendito aquel que es digno y derramó su última gota de sangre para darnos a nosotros, a todos los que estábamos perdidos, Amén. salvación y vida Amén. eterna. Oye, ¿sabes qué? Me paro y glorifico a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios porque para sabes siempre. que yo no tenía nada de bueno. Y Amén. Él se fijó en mí. Amén. Gloria a Dios. Y ahora mi esperanza, mi anhelo, mi deseo es volar a Él. Amén. Es tener ese encuentro glorioso allá arriba en las nubes con Él. Espero ese día bendito. Espero ese también. día, porque no tenía oportunidad de salvación. Así es. Gloria. Y alguien un día me predicó este evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Alguien me dijo que Jesucristo era real, que yo tenía otra oportunidad, que yo tenía un cambio de vida. Sabes, hubieron amigos que no creían en eso. Gloria a Dios. No, ¿quién te va a cambiar a ti? Dios lo hizo. Hermano Juan Carlos, El Espíritu ciertamente Santo lo hizo. Alguien te predicó, alguien me predicó, ¿no es así?
Amén. Pero no fue que el Señor vino a nosotros en el momento en que ciertamente escuchamos. Usted mismo me predicaba a mí y yo te decía, sí, papá, sí sé, ¿se acuerda? Amén. Amén. Pero estoy seguro de que el Señor tenía pendiente las oraciones de mi padre, pero no dudó en acudir cuando fue mi corazón el que clamó. No Amén. dudó en acudir cuando fui yo quien invocó su santo nombre. No sé, hermano Juan Carlos, pero yo creo que a usted le pasó lo mismo, que no fue solo porque escuchó, sino que también hubo en usted un clamor, hubo un gemir, hubo un arrepentimiento, hubo una ayúdame, Señor, ya no puedo más. Oiga, Nuestra alma está abatida. exactamente. Está desesperada, está angustiada. Gloria a Dios. Oiga, eso es lo que dice nuestro hermano Juan Carlos, es tan cierto, pero somos tan soberbios, somos tan llevados a la nuestra, que no queremos escuchar, pero hoy te decimos, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Viene el día y ahora es en que los muertos resucitarán, en que los ciegos oirán, en que los mudos darán gloria a Dios. Viene el día grande y terrible del Señor, hermano mío, persona que está escuchando, el tiempo se agota. Mira, te estábamos hablando delante del río Éufrates, esta es la sexta copa, son 7 copas. Amén. Que serán derramadas, Gloria a y la Dios. sexta copa se derramó sobre el río Éufrates, dice la palabra, y esta se secó para dar entrada a las naciones que mencionábamos recientemente. Pero viene una séptima copa en donde habrá un terremoto gigante, en donde un terremoto como nunca ha habido, dice la Biblia, y muchos gemirán y muchos morirán y la tierra se partirá en 3, dice Amén, la palabra. amén. Así que, hermano mío, ya no queda nada. Queda poco. La venida está más que cerca. De hecho, África se está dividiendo en 2. Así dicen, hermano Juan Carlos. Y van a aparecer nuevos mares. ¿Son señales o no? Señales antes del fin. Oiga, Gloria a ¿qué Dios. está esperando? Sabe que podemos ver las señales, pero como bien decía nuestro pastor, no podemos darte una fecha. Solo podemos decirte, mientras tanto, bienaventurados a los que el Señor haya haciendo así, velando, buscando, gimiendo, orando, pidiendo misericordia Amén, por nuestras amén. almas. Bienaventurado el que no vio Y creyó. y creyó. Amén. Gloria a Dios. Sabes, nosotros te hablamos de un Dios que no se ve. Gloria al Amén. Señor. Te hablamos de un Dios que no se toca. Gloria al Señor. Así es. Palpablemente, gloria a Dios. Pero ese Dios que te hablamos, el que cambió mi vida. Amén. El que transformó mi vida a través de este Evangelio Santo que es Amén. su palabra. Así es. Gloria al Señor. Dios es tan real. Tú puedes ir a la calle y mirar al cielo y ver ese sol maravilloso. Por la noche miras la luna, gloria al Señor, y ves esas estrellas maravillosas. Cada una tiene su nombre, así dice el Señor. Amén. Así dice Y a la cada Biblia. una el Señor las conoce. Las conoce. Dios no va a conocerte a ti. ¿Sabes? Dios Ciertamente. no me va a conocer a mí. Amén. El Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones, hasta lo más oscuro de nuestro ser. Dios lo conoce, hasta lo más vergonzoso. El Señor lo sabe. Así que te pregunto ahora, ¿habrá un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá un pecado sobre el cual Dios no pueda hacer misericordia, hermano Juan Carlos? ¿Habrá un corazón contrito al cual Dios rechace? No. Ninguno. Derramó su sangre, como lo decían antes, Así por es. toda la humanidad. Amén. Así que Gloria al si Señor. no te sientes digno o digna, déjame decirte lo que el Señor me enseñó y nos enseñó a cada uno de los que hemos conocido a este Rey verdadero. Ven tal cual estás, porque yo no te echo fuera. Amén. No Amén. hace acepción de personas. Así es. Así que, iglesia, prepárate. Escudriña, que nadie te mueva de tus convicciones. Como dijo el apóstol, escudriña y traza bien la palabra, porque hay arrebatamiento, hay rapto. Y si usted no lo cree, conforme a su fe será hecho, pero tendrá que pasar gran tribulación luego para lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Así que les dejamos este estudio, esta palabra, no sea que luego todos gritemos, preguntemos o digamos ¿dónde están? Así que no endurezcas por más tiempo tu corazón. ¿Sabes? Nosotros, los pentecostales, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Predicamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan real como el aire que respiramos. El Así es, Espíritu Señor. Santo es el único que puede convencerte a ti de pecado. Amén. Gloria al Señor.
yo, Carlos, hermano Gonzalo y todos los que estamos aquí, fuimos llamados a predicar Amén. el Evangelio de Jesucristo. Así Pero hay es. uno solo que convence. Gloria al Y Señor. se llama Espíritu Santo de Amén. Dios. Bendito sea su nombre. Dios te ama, querido amigo. Dios te ama, querida amiga. Amén. Dios te ama, querido hermano, querida hermana. Gloria al Señor. Veo, ¿sabes qué, Carlito? Veo cosas importantes. Hoy vi a un matrimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me alegré. Alabado Dios. Me alegré. Porque se iban a separar. Estaban embarradas. Pero hoy creo que están haciendo un pacto para unirse. Bendito Dios Alaba que da a vida a lo Dios. que estaba muerto, hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Amén. Me alegré. Me alegré. Él ¿Verdad que restaura. me alegré? ¿Restaura a Dios o no restaura a Dios, hermano Juan Restaura al Carlos? Señor. Ahora, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque mientras hermano Juan Carlos se alegra, le voy a dar, esta es otra señal de que el Espíritu Santo está en nosotros. Tal vez podría no importarle. Pero el Señor dice, alegraos con los que se alegran Amén. y llorar con los que lloran. Así que, hermanos míos, antes de dar el pase a nuestro hermano Gonzalo, hermano Juan Carlos, quisiera dar la última lectura Amén. y volver a leer: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, escuche bien, ni por espíritu, es decir, nadie venga a decirle una par de palabras en lengua y convencerlo, porque ningún espíritu que vaya contra la palabra de Dios proviene de Dios. Amén. Ni por palabra, nadie que predique un evangelio distinto a este será salvo, sino que será anatema. Ni por carta como si fuera nuestra, ninguna letra, nadie que venga delante de usted con un mandamiento o a poner jineta en contra de la palabra prevalecerá. Así que, hermano, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie le diga a usted que esto viene tal día y tal día, porque Amén. el día solo Dios lo Amén. conoce. Ni Amén. siquiera el Hijo lo sabe. Así es. Así lo dice el Señor. Amén. Así que, hermano, prepárate, porque el Señor arrebatará su iglesia, arrebatará las primicias. Tenga Dios misericordia, hermano Juan Carlos. Amén. Y nos considere, la palabra dice, orad para ser tenidos por dignos de no pasar estas grandes tribulaciones. Y quiera Dios que digan, ¿dónde está Rosario? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Aníbal? ¿Dónde está Marjorie? ¿Dónde está Claudia? Amén. ¿Dónde está Damari? ¿Dónde están? Gloria al Señor. Dios. ¿Dónde está Constanza, Caleb? ¿Dónde están? Gloria al Señor. ¿Dónde está Luis? Así ¿Dónde es. está Samuel? Gloria a Dios. Amén. Ojalá, hermano mío, que tu nombre esté en el recuerdo de aquellos que se pregunten, ¿y estos ahora dónde están? Amén. Amén. Alabado Dios. Bueno, hermano mío, damos el pase a nuestro amado hermano Gonzalo Carvajal para los saludos, interacciones o lo que tenga que hacer en la obra de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén, mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y edificando a través de su palabra. Quería rescatar algo que mencionaba mi pastor, que es acerca de que en algún momento él pidió un testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Acerca de este tipo de cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos que Dios es un Dios que habla. Amén. Amén. Y dice en la Escritura que las ovejas conocen su voz. Así es. Y nadie las arrebata de su mano. Bendito sea el nombre del Señor, de manera que yo puedo hacerlo. Puedo pedir un testimonio al Señor y decir, Amén. Señor, muéstrame. Señor, instrúyeme. Señor, hazme entender esto que yo no puedo entender. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto quería rescatar yo. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Yo puedo hacerlo y no peco, ¿no es cierto?, al pedirle testimonio al Señor. Exactamente, hermano. Ahora, si yo le voy a pedir testimonio al Señor, es para obedecer. Amén. Bendito Si Dios sea el da nombre del testimonio, es necesario someterse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si viene una respuesta de parte de Dios, yo tengo que sujetarme. Amén. Amén. Bendito Así sea es. el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude y nos permita así, hasta que el Señor venga a edificarnos Amén. los unos a los otros. Queremos enviar saludos a todos los que están conectados, que son bastantes los que han pasado, ¿no es cierto?, en algún momento por el Facebook, ¿ya? Amén. de la transmisión. Silvia del Carmen
nuestra hermana Damaris también estaba conectada. El pastor Aníbal dice, ¿dónde están los que decían gloria a Dios? Buen tema. Que Dios use sus vidas. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén. Dios le bendiga, Pastor Aníbal. Un abrazo. Ezequiel Camus también estaba conectado. Francisco Silva, un saludo cariñoso para cada uno de los conectados. Amén. Hermanos, simpatizantes, amigos, ¿no es cierto?, que escuchan y que en el propósito de Dios se conectan. Amén. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer si no es dado de Dios. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Francisco Silva, Carlos Fernández, nuestro hermano Jasón. Amén. sea Dios el te nombre bendiga, del Señor, Jason. también Amén. aparece aquí, ¿no es cierto?, entre los conectados. Araniki Valenzuela, Amén. Kendra Cabezas, Mary Quirós, nuestra hermana Jimena Aguilera, Adriana Morales, un saludo para cada uno de ellos. Amén. Amén. Nuestro hermano Juan Maldonado, Amén. nuestra hermana que siempre nos ve, Teresita Escobar. Amén. Amén. Un abrazo, querida hermana. Dios la bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Ana Iglesias, Ricardo Nanjarí, también nuestro hermano confirmando la palabra. Amén. Nuestra hermana Silvia dice, que Dios tenga misericordia en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Débora Ábalos, Gloria a bendito sea el nombre del Dios. Señor. Silvia del Carmen, nuestra hermana María Angélica Morales, Amén. Nuestra hermana nuestra hermana Soledad. Claudia está ahí. Nuestra hermana María Angélica Morales también nos envía un saludo. Amén. Aparte de estar conectada, dice, un gran abrazo, mis queridos hermanitos. Amén. Que nuestro Padre bueno les proteja ahora y siempre. Miles de bendiciones. Amén. Amén. Dios nos ayude a seguir firme y adelante. Que no se turbe nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Fernando Maturana también está viendo digamos, la transmisión. Marcos Camus, María Angélica Morales. Alabado Dice, Dios. Amén, Dios Señor. tenga misericordia de nuestras vidas, no nos suelte su bendita mano. Padre buena, gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Ariel Chaparro, nuestra hermana Geraldina Vergara, Gloria a Julia Dios. Valenzuela, mi mamá Delfina Díaz también se conectó. Amén. Dios la bendiga. hermana Delfina. Diciendo que el Señor tiene propósito porque no por nada se conectó el día de hoy, ¿no es cierto? Amén. Hay un propósito allí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de los que acá se conectan, envían saludos, es porque Dios los trae. Amén. Amén. Es porque en la misericordia del Señor, el Señor permite esto. Amén, Señor. Nuestra hermana Gladys Cortés, Amén. nuestra hermana Jacqueline Díaz, Gladys ahí Cortés. Gloria a Dios. Amén. Felicinda González, Nuestra hermana Gladys. Gladys, la hermana del Ringo. Gloria a Dios. esos serían los saludos, a ver si se me fue alguno. Nuestra hermana Damaris dice, gracias Señor por su palabra, usted sigue usando a sus hijos para su gloria. Jorge Mondaca y nuestro hermano Máximo Araya también está Amén. Amén. Dios bendiga, hermano Máximo. viendo la transmisión. Amén. Así que un saludo para todos ellos, un saludo Amén. para todos los hermanos que lo ven, por aquellos también espectadores que lo ven y que lo pueden revisar, ¿no es cierto? Porque esto, lo bueno que uno puede revisarlo. Así es. El programa a lo mejor puede haber sido emitido, pero Amén. en la misericordia de Dios queda guardado allí y en algún momento, a lo mejor durante la semana, lo ven. Y se Amén. comparten Así es. el programa. Que el Señor siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando, que el Señor permita que podamos entender y ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y estar apercibidos en estos tiempos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo le recrimina, para terminar, para no ser extensivo, le recrimina, ¿no es cierto?, a los contemporáneos de él, y le dice,
Mire, ¿saben distinguir ustedes las señales del tiempo? Y dicen, miran el cielo y dicen, aguacero viene. Amén. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Miran los árboles y dicen, ya, la primavera está cerca. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El otoño viene. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las señales de los tiempos ignoráis. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano Que el Señor Gonzalo. nos ayude a entender estas cosas, porque cosas grandes el Señor ha preparado para aquellos que Él ama. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Son Amén. las que Dios tiene preparadas para usted, estimado oyente que está ahí viéndonos. Mi mamá acaba de hacer una interacción. Dice, agradecer a Dios y a los hermanos por sus oraciones que han Amén. permitido mi recuperación. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor siga guardando, que el Señor siga fortaleciendo. Amén. Amén. Porque Amén. la palabra de Dios fortalece. No somos nosotros, somos solamente los instrumentos que Dios usa para pregonar esta palabra, Así para es. dar aliento al que necesita aliento, el consejo sabio. Pero es Dios el que añade, A los el que han de ser confirma. salvos. Amén. Amén. el que ha confirmado esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora a Dios sea la gloria, el honor, la alabanza, el imperio. por los Amén. siglos Amén. de los siglos. Amén, hermano Gonzalo. Qué alegría de ver la cara de mi hermano Gonzalo. ¿Ah? Todo Amén. ahí, ¿ah? Un regalón. ¿Ah? Gloria a Dios. Bien. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios hará cosas grandes con tu madre. Así es. También con tu papá. Amén. Amén. Solamente créelo. Así es. Como decía nuestro hermano Gonzalo, hermanos míos, todo esto que hacemos, todo lo que el Señor le permite hacer, conectarse a los medios de gracia, es porque Dios tiene un propósito. Él no hace nada al azar, pues todo está sujeto a Él. Amén. 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 Así que, hermanos míos, damos gracias al Señor por este programa. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes los conectados. Gracias al Señor por nuestra hermana Delfina. Amén. Amén. Por la madre de nuestro hermano Gonzalo. Crea, sujétese a Dios, que el Señor tiene una promesa grande para usted. Nos ponemos de pie, hermano Juan Carlos, Amén. para poder estar finalizando este programa. Amén. Amén. Para poder estar haciendo la oración final, rogando a Dios su bendición. ¿Puede Amén. usted, hermano Juan Carlos, despedirnos con la bendición? Amén. Inclinamos nuestro rostro aquí y en su casa, por favor. Amén. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos gracias por este momento, esperando, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza haya quedado en el corazón de aquellas personas que han escuchado. Amén, Señor. Te alabo, Dios, te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque grandes, Señor, son tus misericordias. Amén, Gracias, Señor, y permítanos una vez más volver a estos medios de gracia para seguir, Señor, predicando tu evangelio como usted lo ha mandado. Te Así alabamos, es. te bendecimos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su sintonía, gracias al Señor por su presencia en este lugar, por su palabra. Amén. Y los dejamos invitados para el próximo programa, el día sábado a las 6 de la tarde, su programa Cristo Vive. Dios les bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén. Estimados amigos y hermanos, el Ministerio Cristo Vive tiene para usted medios de comunicación para estar junto a usted y familia y poder bendecirles. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Escríbenos al correo cristovive.evangelismo@gmail.com y el WhatsApp +569 7243 5473. Estaremos felices de que puedas contar con nosotros. Que Dios les bendiga. Ministerio de Evangelismo Cristo Vive de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera, ha presentado su programa Cristo Vive.
El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive.